se pregunta cómo es que no me hacen caso, no me abren los emails, no tengo visitas, ¿no? No tengo views. Sí. ¿Cuáles serían un poco esos consejos, ¿no? O que podemos dar? Sí, exacto. Entonces hay algunos consejos ahí. Yo quise empezar con tres, entonces es muy importante entender, como hemos comentado en Google Trends, para entender la sazonalidad. Entonces, explora fechas. Si tienes ahí, si la fecha de Navidad es importante para tu nicho, explórela. Entonces, de pronto, Black Friday, Cyber Lunes, el Buen Fin en México. Entonces, son fechas que podemos aprovechar para vender más, hacer una campaña con nuestros afiliados, poder hacer ofertas, descuentos o de hecho un lanzamiento, ¿no? Y no solamente en fechas que la gente suele comprar más, sino también explorar fechas que hay una baja de ventas en tu nicho. Entonces, aprovechar, de pronto la gente no compra en verano, ¿no? No compra en junio y julio, algo así. Entonces, de pronto podrías hacer anticiparte y hacer una campaña con buenos contenidos ahí, ofertándoles algo después de esa semana de contenidos. Entonces, muy importante explorar fechas porque es la creación de excusas, ¿no? O de razones para que aumentes tu facturación. Muy importante también hablar de subnichos, entonces es una posibilidad de trabajar con una segmentación aún más calificada, ¿cierto? Entonces, si trabajas con un subnicho, puedes desde ahí hacer contenidos mucho más enfocados, mucho más originales. Entonces, de pronto, como hemos comentado, recetas de torta de chocolate para matrimonios veganos. Entonces, desde ahí me estoy adentrando em partes más, em recortes mais específicos, e desde aí, em micronicho, é mais fácil que eu me vuelva uma autoridade nesse micronicho e que eu pueda poner mi valor al produto. Então, eu não tenho tanta competência, então é muito mais fácil para determinar o valor de mercado que eu tenho. Então, muito chévere. E, por fim, preguntarte, ¿no? ¿Qué es lo que no hace la competencia? Y la gente insiste. Yo veo mucha gente que me acerca y me dice, como Pedro, el mercado está súper saturado, hay mucha competencia, etcétera. ¿Será que yo tengo que tener un diferencial? Y claro, sin el diferencial no deberías ni siquiera o no lograrás escalar tu negocio. Hacer las primeras ventas, claro, es súper posible, pero si no tienes el diferencial de mercado, tendrás que enfocarte en el precio. Tendrás que bajar el precio. Si ya no tienes el diferencial, tendrás que ganar por precio. Y a nadie le gustaría ganar por precio, ¿no? Entonces, muy importante que piense en el diferencial, o que es de hecho esa pregunta, ¿qué es lo que no hace la competencia? Y enfocarte en eso. Y hay dos formas más que me gustan mucho, Miguel, y que refuerzan mucho la conexión con nuestra audiencia y que involucran mucho el copy. Me encanta el tema del copy, siempre estoy hablando, etcétera. En fin, involucran el copy en diario, ¿cierto? Que, en fin, les traje dos. El primero es el factor humano. Entonces, ahí yo puse en pantalla la importancia de mostrar tu rutina, tu día a día, tu vida real. É muito importante que eles ensinem de forma natural, sincera, humana, porque isso gera muito mais confiança. Tus leads também sentem um dolor, então é muito importante que tu também les enseñes tus vulnerabilidades, tus dolores, e a gente se conecta. E é um grande mito a gente que pensa que escrever muito se vai, pues, huir los leads, ¿no? Entonces, Sí, que la se gente van a le oír, gusta o sea, no. Le gusta leer, le gusta ver, le gusta entender, ¿no? Claro, si hay valor, ¿cierto? No podemos solamente escribir y escribir, en fin, debemos enseñarles un valor. Entonces, en fin, en ese primer punto, muy importante, ahí un ejemplo de niños de ahora con un post que es relacionado a su nicho, claro, pero hablando un poquito sobre la paciencia y la foto que conecta muchos papás, ¿no? De pronto cuando un papá quiere meditar o quiere trabajar y sus hijos están ahí con mucha energía, etcétera. En fin, y hablar un poquito sobre tus dolores. No solamente en post, pero también de pronto en lives, en correos. Muy importante que tus contenidos también tengan
ese punto más humano, ¿vale? Entonces Ok. muestra tu día a día ahí. Y luego, como les comenté, sobre la gente leer, ¿no? Entonces, muy importante también el storytelling, que siempre comentamos. Entonces, contar historias, ni siempre relacionadas a ti, también de pronto a algo que te pasó, o a un cliente, o el dolor del cliente hasta llegar a la transformación que ofreces, etcétera. Entonces, es muy chévere que no hables solamente de servicios o de producto y etcétera, sino les enganche también con historias. Entonces, muy chévere si podemos mezclar ambos, si podemos ser humanos y también contar essas histórias. E acá, ao lado, em pantalla também, há um exemplo sobre isso. Então, de pronto, tu puedes escrever o que quieres em tu post e depois fazer uma revisão, uma segunda leitura de como volverlo mais humano e como eu posso contar como se fosse uma história que eu lhe contaria a um amigo se estivesse em um bar, por exemplo. Então, Sí, a que al gente fin- conecta muito mais com esse tipo de conteúdo. sí que al final, Pedro, es un poco los niños aprenden por historias, cuentos y las fábulas, ¿no? O las Sim, moralejas, y es lo que se te queda, ¿no? Te cuento una historia, a lo mejor ahora le cuentas a un amigo una historia y se le queda de por vida. Le cuentas ahora el mismo hecho, pero directamente sin historia, y a las 2 horas se le olvidó. Entonces, para mí esto es algo exatamente. que quiero dejar que los clientes, digamos, con los que trabajo y es en general, ¿no? De un buen storytelling hace todo. Hace que la gente sepa tu historia, sepa por dónde viniste, lo que pasaste y al final vas acompañando en el camino, ¿no? Del potencial comprador porque sabe tu historia y sabe que estabas también mal antes, cómo te conseguiste transformar, lo que has conseguido, ¿no? Y si lo cuentas en la Claro. historia se queda. Ujú. Exacto, quando estamos falando de storytelling, estamos falando del caminho del héroe. Se tens de pronto alguma dúvida de como eu posso escrever essas histórias ou qual é a estrutura dessas histórias, puedes buscar aí em Google sobre o caminho del héroe. Já hemos falado sobre storytelling, o caminho del héroe acá. Incluso eu estava em el webinar sobre isso e é uma estratégia incrível e não é posible hacerlo de una forma súper más sencilla. Hay gente que lo hace desde Twitter, ¿cierto? Que hay 200 ¿qué? 250 caracteres, algo así, que es Sí. súper chiquito y la gente lo logra hacer. En fin, toda historia buena empieza con algunos problemas, obstáculos y la gente teniendo esa reflexión hasta que les es enseñado una solución y ese héroe le va a buscar esa solución y hay luchas, hay guerra, hay explosiones, en fin, claro que eso de una forma metafórica y la parte final, que es cuando el héroe regresa a su casa con las enseñanzas. Entonces, ¿qué has aprendido con esos dolores o con ese proceso que has pasado, con esa, entre comillas, guerra que has estado, en fin? Entonces, si sigues esa estructura, tendrás un texto con mucha emoción y que le va a animar a la gente a leerlo hasta el final.